¿Por qué compraste un sofá en lugar de pagar las deudas de mi hermana?, gritó mi esposo, con la cara enrojecida de ira, apenas cruzó la puerta de nuestro apartamento. Me quedé paralizada junto a la ventana, sosteniendo una taza de té que se había enfriado hace tiempo. El nuevo sofá, un elegante modelo gris con cojines suaves y un aroma recién estrenado, ocupaba casi toda la sala. La luz de la tarde entraba por los ventanales, iluminando cada pliegue de la tela y haciendo que el lugar pareciera más acogedor que nunca. ¿Qué quieres decir? Intenté mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Esto. Apuntó con un gesto brusco hacia el sofá. Esto es lo que compraste mientras mi hermana nos ahogaba con sus deudas. ¿Te das cuenta de que estábamos en números rojos? Suspiré y dejé la taza en la mesa de centro. Sabía que no iba a ser fácil explicarle, pero alguien tenía que hacerlo. Escucha, Igor, empecé, usando su nombre en lugar del habitual, cariño, porque en ese momento no había cariño que salvar. He estado pensando mucho en esto. Tu hermana siempre nos ha pedido ayuda, y yo sé que querías pagarle todo inmediatamente, pero también necesitamos un hogar en el que podamos vivir cómodamente. Este sofá no es un capricho, es algo que necesitamos para sentirnos en casa. Él me miró, con los ojos llenos de incredulidad. ¿Necesitamos un sofá? ¿Más que pagar sus deudas? Su voz temblaba, mezclando frustración y algo que casi parecía tristeza. ¿Acaso no entiendes que tu decisión me hace sentir que nuestras prioridades están equivocadas? Yo lo entendía, de verdad que sí. Pero también entendía que siempre había puesto las necesidades de su familia por delante de las nuestras, y eso nos estaba desgastando lentamente. Cada vez que su hermana pedía dinero, él lo daba sin cuestionar, y yo me quedaba viendo cómo nuestro propio presupuesto desaparecía. Siempre pensé que había que ayudar, pero también había que poner límites. Igor, dije suavemente, acercándome un poco a él. No se trata de no querer ayudar a tu hermana. Se trata de cuidar nuestra vida, nuestra casa, nuestro futuro. Hemos trabajado duro para llegar hasta aquí, y también merecemos sentirnos cómodos en nuestro hogar. No estoy diciendo que no la ayudemos, pero tenemos que ser responsables. Se recostó contra la pared, cruzándose de brazos. Respiró hondo varias veces antes de hablar. «¿Pero, un sofá?», preguntó, como si la idea aún le pareciera absurda. Podríamos haber usado ese dinero para cubrir al menos una parte de sus deudas. Asentí, entendiendo su punto de vista. Sí, podríamos haberlo hecho. Pero, ¿sabes qué más podríamos haber hecho? Podríamos haber seguido sacrificándonos indefinidamente, y eso no nos haría felices a ninguno de los dos. No quiero vivir en una casa que siempre está medio vacía, siempre con la sensación de que lo que tenemos no es suficiente porque estamos pagando los problemas de otros. Este sofá es nuestra pequeña inversión en nuestro bienestar. Su expresión se suavizó un poco, pero aún se notaba la tensión en su rostro. No es solo un sofá, dijo finalmente. Siento que nos estamos poniendo a nosotros mismos primero. Y no estoy seguro de estar listo para eso. Lo miré fijamente y sentí una mezcla de tristeza y determinación. Igor, hemos estado poniendo a todos los demás primero durante años. A tu familia, a tus amigos, incluso a compañeros de trabajo que nos pedían favores constantemente. ¿Y sabes qué? Estamos agotados. Ya no podemos vivir así. Este sofá no es un lujo, es un símbolo de que también importamos nosotros, aunque sea un poco. Se quedó en silencio, mirándome, y pude ver que algo cambiaba en su interior. La rabia inicial se estaba mezclando con comprensión, aunque sabía que no iba a desaparecer de inmediato. Supongo que, comenzó. Supongo que puedo entender eso, pero, ¿y tu promesa de ayudar a su hermana?, preguntó, con un hilo de voz más suave. No la hemos roto, repliqué. Podemos ayudarla, pero de manera organizada, sin que nos ahogue. Podemos hacer un plan de pagos, fijar límites, y aún así vivir en un hogar donde nos sintamos cómodos. No es egoísmo, es sentido común. Finalmente, se dejó caer en el sofá, probando su suavidad. Su cuerpo se hundió entre los cojines, y por un momento parecía olvidarse de la discusión. Me senté a su lado,
y el silencio que siguió no era incómodo, sino reflexivo. Tal vez tengas razón, dijo al cabo de unos minutos. No quiero que nuestra vida sea solo resolver problemas de otros. También merecemos vivir. Sonreí, sintiendo un alivio inmenso. Exactamente, dije, apoyando mi cabeza en su hombro. Podemos ayudar a tu hermana, pero sin perdernos a nosotros mismos en el proceso. Podemos ser generosos, pero también responsables. Él asintió lentamente, y por primera vez en la tarde, sentí que la tormenta se calmaba. No era un final perfecto, aún había mucho que hablar y muchas emociones que procesar. Pero por primera vez, sentí que estábamos en el mismo equipo. Esa noche, mientras cenábamos frente al nuevo sofá, discutimos un plan para ayudar a su hermana sin comprometer nuestra estabilidad. Hablamos de presupuestos, límites y cómo priorizar nuestra vida sin dejar de ser compasivos. Y aunque sabía que no iba a ser fácil, sentí que habíamos dado un paso importante hacia un matrimonio más equilibrado y saludable. Al final, el sofá no solo llenó la sala, sino que también abrió un espacio para la comprensión y el diálogo. Porque a veces, los pequeños objetos que parecen superficiales pueden revelar las necesidades más profundas, la necesidad de respeto, de cuidado mutuo y de un hogar donde ambos nos sintamos protegidos. Mientras me recostaba junto a Igor esa noche, pensé que tal vez, después de años de sacrificio, finalmente estábamos aprendiendo a cuidar de nosotros mismos. Y eso, me dije, valía más que cualquier deuda externa. Los días que siguieron al incidente del sofá fueron extraños. Igor y yo habíamos logrado calmar la discusión, pero una tensión sutil seguía flotando en el aire, como una cortina que no se ve, pero que divide dos espacios. Por un lado, estábamos más conscientes de nuestras necesidades como pareja, por otro, cada mensaje o llamada de su hermana traía un pequeño recordatorio de la deuda pendiente, del dinero que aún no habíamos destinado a ella. Una tarde, mientras organizaba la sala recién amueblada, mi teléfono vibró con un mensaje de su hermana. Necesito hablar contigo. Es urgente. Mi corazón se encogió. Sabía que cualquier interacción con ella podría reabrir la herida que habíamos intentado cerrar con el sofá. Pero decidí que no podía ignorarla. Respondí con cautela, proponiendo encontrarnos al día siguiente en un café cercano. Igor me miró mientras leía el mensaje. Su expresión era un reflejo de mi propia ansiedad, mezcla de preocupación, irritación y un toque de culpa. ¿Vas a ir?, preguntó con suavidad. Asentí. Sí. Necesito escucharla. Y también establecer límites claros. Ya no podemos vivir como si nuestras vidas fueran una extensión de sus problemas. Él suspiró y me abrazó antes de salir al trabajo. Era un gesto pequeño, pero significativo, un recordatorio de que, a pesar de todo, estábamos en esto juntos. Al día siguiente, me encontré con su hermana en el café. Entró con la misma energía ansiosa de siempre, hablando rápido, casi sin respirar. Sus ojos estaban rojos, y pude ver que había estado llorando. Gracias por venir, dijo, tomando mi mano con fuerza. No sé qué haría sin ti. Tranquila, respondí, tratando de mantener la calma. Vamos a hablar con claridad. No puedo solucionar todo por ti, pero quiero ayudarte de manera que no nos destruyamos en el proceso. Ella asintió, aunque todavía con un hilo de desesperación en la voz. Comenzó a explicarme la magnitud de sus problemas financieros, deudas acumuladas, intereses crecientes, llamadas de cobradores, facturas médicas inesperadas. Mientras escuchaba, sentí empatía genuina, entendía su miedo, su sensación de estar atrapada. Pero había algo diferente esta vez. No me sentí obligada a resolverlo todo de inmediato. Respiré hondo y le hablé con firmeza. Vamos a hacer esto paso a paso. Primero, necesitamos saber exactamente cuánto debes y a quién. Después, podemos hacer un plan de pagos que sea realista. Igor y yo no podemos cubrirlo todo, pero podemos ayudarte a organizarte. Su hermana bajó la cabeza, tragando saliva. ¿No me ayudarán a pagar todo?, preguntó, la voz temblando. No, dije con suavidad, pero con determinación. No es que no queramos ayudarte. Es que tampoco podemos vivir sacrificando nuestra estabilidad.
Si te cubrimos todo ahora, mañana habrá otra deuda, y otra, y otra. Necesitamos enseñarte a gestionar tus problemas, no hacerlos desaparecer temporalmente. Hubo un silencio largo. Pude sentir cómo procesaba mis palabras. Finalmente, levantó la vista y me sonrió débilmente. Supongo que tienes razón. Siempre he confiado en que alguien más resolvería todo por mí. Tal vez es hora de que asuma responsabilidad. Sentí un pequeño alivio. No porque dejara de necesitar ayuda, sino porque finalmente estaba abierta a escuchar un camino diferente. Cuando regresé a casa, Igor estaba en el sofá, leyendo un libro. Me miró y sonrió, como si hubiera estado esperando mi regreso para comprobar que todo estaba bajo control. ¿Y? Preguntó. ¿Cómo está ella? Está nerviosa, pero parece dispuesta a asumir su parte, dije, sentándome junto a él. Necesita un plan, y se lo vamos a dar. Pero esta vez, con límites claros. Él asintió y me abrazó. Era un abrazo tranquilo, sin la tensión del primer día. Me sentí agradecida por eso. Durante la siguiente semana, trabajamos juntos para crear un plan financiero para su hermana. Hicimos listas de todas sus deudas, calculamos pagos mínimos y plazos, y establecimos un calendario que fuera sostenible. También le enseñamos algunos métodos básicos de control de gastos. Ella se mostró sorprendida por nuestra organización, pero poco a poco empezó a sentirse más segura. Mientras tanto, en casa, el sofá se convirtió en un refugio silencioso donde Igor y yo empezamos a reconectar. No hablamos mucho al principio, pero la simple acción de sentarnos juntos, disfrutar de un momento de calma, nos recordó que también merecíamos cuidar de nosotros mismos. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Igor me tomó de la mano. «Sabes», dijo, con un tono más serio que juguetón. «No pensé que sentiría esto, pero me gusta este sofá. Es cómodo, sí, pero también es un recordatorio de que podemos tener cosas para nosotros mismos, sin culpa». Le sonreí, acariciando su mano. Exactamente. No se trata solo del sofá. Se trata de aprender a equilibrar nuestras vidas. Podemos ayudar a los demás, pero no a costa de nuestra felicidad. Al día siguiente, su hermana nos llamó para agradecer nuestro plan. Estaba más tranquila, más organizada, y parecía genuinamente aliviada. En ese momento, comprendí que nuestra decisión sobre el sofá había sido el primer paso para un cambio más grande, enseñar límites y responsabilidad, tanto a ella como a nosotros mismos. La semana terminó con una sensación de paz que no habíamos experimentado en mucho tiempo. Igor y yo cenamos frente al sofá, hablando de nuestras metas, sueños y planes a futuro. Sentí que, por primera vez, estábamos construyendo algo solo nuestro, sin la sombra constante de las deudas de otros. Mientras me recostaba en sus brazos esa noche, pensé en lo irónico que era. Un simple sofá había causado la mayor discusión de nuestra vida, pero también nos había enseñado una lección invaluable. A veces, el verdadero lujo no está en los objetos que poseemos, sino en el espacio que creamos para ser felices y estar juntos. Esa noche, dormí sintiendo que habíamos encontrado un equilibrio precario, pero real. Un equilibrio que nos permitía cuidar de nuestra familia, ayudar a quienes lo necesitaban, y al mismo tiempo no perder de vista lo más importante, nuestro hogar, nuestra pareja y nuestra paz interior. Y aunque sabía que vendrían más desafíos, por primera vez sentí que estábamos listos para enfrentarlos juntos. Porque no se trata solo de sofás o de dinero. Se trata de aprender a decir no cuando es necesario, y sí cuando podemos dar con el corazón, sin sacrificarnos hasta el punto de rompernos. Las semanas siguientes al conflicto del sofá fueron un equilibrio delicado. Igor y yo habíamos logrado establecer un plan para ayudar a su hermana sin que nos hundiera financieramente, pero pronto comprendimos que el verdadero desafío no era el dinero, sino los límites invisibles que siempre habían definido nuestra relación familiar. Todo comenzó un lunes por la mañana. Igor estaba en la cocina preparando café, y yo revisaba los mensajes de su hermana en mi teléfono. Un nuevo mensaje me hizo fruncir el ceño. No puedo hacer frente al pago de este mes. ¿Pueden cubrirlo ustedes de nuevo? Por favor, estoy desesperada. Suspiré, dejando el teléfono sobre la mesa.
Antes de que pudiera decidir qué responder, Igor me miró, su expresión cansada pero firme. ¿Ya otra vez?, preguntó, dejando la taza en el fregadero. Hará lo que siempre hace, esperar que resolvamos sus problemas mientras ella vive como si no hubiera consecuencias. Asentí, aunque sentí un nudo en el estómago. Sabía que si cedíamos, todo el progreso que habíamos logrado con el plan financiero se desmoronaría. No, dije con decisión. Esta vez vamos a mantenernos firmes. No podemos ser su red de seguridad infinita. Ella necesita aprender a manejar sus responsabilidades. Él sonrió con alivio, y por un momento sentí que estábamos unidos en esta batalla silenciosa. Ese día decidimos llamarla. Necesitábamos enfrentar la situación directamente, no a través de mensajes. La llamada comenzó con un llanto débil por parte de su hermana, como si cada número en su cuenta bancaria pesara toneladas sobre sus hombros. No entiendo cómo vamos a vivir sin su ayuda, dijo, sollozando. Todo se está acumulando y siento que voy a romperme. Lo entendemos, dijo Igor, su voz más calmada de lo habitual. Pero este no es un camino sostenible. No podemos seguir resolviendo tus problemas cada vez que surge algo nuevo. Hemos hecho un plan, y debemos ceñirnos a él. Yo intercalé. Si seguimos cubriendo todo por ti, nunca aprenderás a manejar tus responsabilidades. Queremos ayudarte, pero también necesitamos proteger nuestra vida y nuestra estabilidad. Hubo un silencio largo, roto por un suspiro resignado de su hermana. Supongo que tengo que asumir mi parte, dijo, finalmente. No quiero perderlos, pero tampoco quiero que se sacrifiquen por mí. Ese momento fue un punto de inflexión. Por primera vez, sentí que había una aceptación real de los límites que habíamos impuesto. Pero sabía que esto no iba a ser fácil de mantener. La presión de los años de dependencia no desaparece de la noche a la mañana. La verdadera prueba llegó 2 semanas después. Su hermana apareció en nuestra puerta, sin avisar, con una caja llena de papeles, facturas y recibos. Su expresión era una mezcla de culpa, desesperación y un toque de desafío. No pude esperar más, dijo, dejando la caja sobre la mesa del comedor. Necesito que vean todo esto. Necesito su ayuda. Igor frunció el ceño, y yo respiré hondo. Sabía que esto podía convertirse en un caos si no manejábamos la situación con cuidado. Está bien, dije, intentando mantener la calma. Vamos a revisar esto, pero recordemos que hemos acordado un plan. No vamos a cambiarlo porque estemos abrumados por la emoción del momento. Ella asintió, aunque la tensión era palpable. Durante horas, nos sentamos a revisar cada factura, cada deuda, cada interés acumulado. Su hermana parecía aliviada de mostrar toda la información, pero también frustrada por tener que enfrentar la realidad que hasta entonces había evitado. Esto es mucho, dijo Igor, señalando varios recibos. Y aún así, podemos organizarlo. Necesitamos ser estratégicos. Yo añadí. Sí. Podemos ayudarte, pero debes comprometerte a seguir el plan. No más improvisaciones, no más pedidos de dinero sin aviso. Ella tragó saliva y asintió con fuerza. Por primera vez, parecía que entendía que nuestra ayuda no era infinita. Sin embargo, esa misma noche, cuando nos despedimos, dejó un comentario que me hizo temblar. Gracias por ayudarme, aunque a veces siento que los estoy perdiendo. Igor y yo nos miramos. Ambos sabíamos que este sentimiento era real, había una mezcla de gratitud y resentimiento. Su hermana no quería perdernos, pero tampoco quería asumir responsabilidades que le resultaban incómodas. Los días siguientes fueron tranquilos, casi demasiado. Igor y yo aprovechamos para enfocarnos en nosotros, en nuestra vida, en nuestro hogar. El sofá, que había sido motivo de tantas discusiones, ahora se convirtió en el epicentro de nuestra nueva rutina, desayunos juntos, tardes de lectura, noches de películas. Pero la paz fue efímera. Un mes después, recibimos otra llamada de su hermana. Esta vez, su tono era diferente, autoritario, casi exigente. Necesito que me cubran otra vez, dijo. He tenido un gasto imprevisto, y no puedo manejarlo sola.
Sentí cómo se me tensaba el cuerpo. Igor respiró hondo y dijo: No. Hemos hablado de esto. El plan está claro. No podemos cubrir nada adicional. Pero es urgente. Gritó ella, como si el mundo se fuera a derrumbar sin nuestra intervención. Si seguimos cediendo, dije, con firmeza, nunca aprenderás a manejar tus problemas. Este es el límite. Ya hemos ayudado lo suficiente para permitirte comenzar a organizarte. Hubo un silencio largo. Pude escuchar la respiración de su hermana, agitada, mezclada con un toque de indignación. Finalmente, dijo: Está bien, pero me siento traicionada. Ese momento me dolió más de lo que esperaba. Me sentí culpable por mantener los límites, por decir no cuando toda mi naturaleza quería ayudarla. Pero sabía que ceder sería un error. La verdadera ayuda consistía en enseñar responsabilidad, no en resolver problemas permanentemente. Esa noche, Igor y yo hablamos largo y tendido sobre la situación. Por primera vez, reconocimos que la relación con su hermana necesitaba redefinirse completamente. No era solo cuestión de dinero, era cuestión de respeto mutuo, límites y comunicación. No podemos seguir siendo los salvavidas de su vida, dijo Igor, finalmente. Si no aprende a manejar su independencia, siempre estará atrapada en un ciclo de dependencia y frustración. Asentí. Sí. Y debemos recordar que no somos los villanos aquí. Estamos ayudando, pero de una manera sostenible. Esto también nos protege a nosotros, y eso es importante. Decidimos entonces establecer reglas claras: ningún dinero extra fuera del plan, llamadas solo en horarios específicos para discutir temas importantes, y un seguimiento mensual para evaluar progresos. También hablamos de consecuencias concretas si no cumplía, reducción gradual de la ayuda, hasta que pudiera manejar sus responsabilidades por sí misma. Al día siguiente, enviamos un mensaje explicando estas nuevas reglas. La respuesta de su hermana fue inmediata, un mensaje lleno de emojis de tristeza y enojo mezclados, que mostraba claramente su resistencia inicial. Pero después de unas horas, envió un mensaje más calmado. Entiendo. Lo intentaré. Gracias por la claridad. Por primera vez, sentí un rayo de esperanza. No sería fácil, ni rápido, pero era un comienzo. En las semanas siguientes, empezamos a notar pequeños cambios. Su hermana comenzó a hacer pagos puntuales, a llevar un registro de sus gastos y a pedir consejos sobre cómo evitar intereses innecesarios. No era perfecto, y había momentos de frustración, pero al menos había un progreso visible. Mientras tanto, Igor y yo fortalecimos nuestra relación. El sofá seguía siendo nuestro refugio, pero ahora también era un símbolo de los límites saludables que habíamos establecido. Cada vez que nos sentábamos juntos, recordábamos la importancia de cuidar de nosotros mismos, de no permitir que la vida de otros nos arrastrara. Una tarde, mientras mirábamos la lluvia caer desde el ventanal, Igor me tomó la mano y dijo: ¿Sabes? Nunca pensé que un sofá podría cambiar tanto nuestra vida. Pero lo hizo. Nos obligó a enfrentar la realidad, a poner límites, y a cuidarnos mutuamente. Sonreí, apoyando mi cabeza en su hombro. Sí. A veces, los objetos más simples nos enseñan lecciones profundas. La historia de su hermana no había terminado, y seguramente surgirían más desafíos. Pero ahora teníamos herramientas, límites y sobre todo, un hogar y una relación más fuertes que nunca. El sofá, testigo silencioso de nuestra lucha, nos recordaba que la felicidad y la estabilidad no siempre se tratan de resolver los problemas de los demás, sino de construir un espacio donde podamos crecer y protegernos juntos. Y mientras la lluvia seguía cayendo, supe que habíamos aprendido una lección vital: amar no significa sacrificarse hasta desaparecer, significa cuidar de los tuyos, con límites claros, respeto mutuo y responsabilidad compartida. El otoño había llegado, y con él una sensación de cambio en nuestra vida. Las hojas caían lentamente de los árboles, tiñendo la ciudad de tonos naranja y dorado, mientras Igor y yo nos esforzábamos por mantener la estabilidad que habíamos construido después del conflicto del sofá. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo antes de que esa estabilidad fuera puesta a prueba de manera mucho más intensa.
Una mañana, mientras tomábamos café en la sala, mi teléfono vibró con un mensaje de su hermana. Tengo problemas nuevamente. No puedo manejar los pagos de este mes. Necesito su ayuda inmediata. Mi estómago se encogió. No era la primera vez, pero algo en el tono de su mensaje me hizo sentir que esta vez no iba a ser suficiente decir no y mantener los límites. Otra vez, dije con frustración. ¿Por qué parece que nunca termina? Igor suspiró, apoyando la cabeza contra el respaldo del sofá. Su rostro mostraba una mezcla de cansancio y determinación. Porque ella no quiere aprender, dijo. Lo entiendo, a veces las cosas se complican de verdad, pero esto ya no es solo una cuestión de dinero. Es cuestión de respetar los límites que establecimos. Decidimos llamarla inmediatamente para enfrentar la situación. Cuando escuché su voz al otro lado de la línea, mi corazón se tensó. Sonaba desesperada, pero también había un tono de reproche que nunca había tenido antes. No puedo creer que me digan que no. Gritó. Siempre me han ayudado, y ahora me dejan sola en esto. Estamos aquí para ayudarte, dijo Igor, con la calma que tanto necesitábamos mantener. Pero esta es la primera vez que te pedimos que respetes los límites que acordamos. No podemos cubrir tus gastos fuera del plan. Hubo un silencio largo. Su respiración temblaba, y luego, con voz más baja, dijo. Está bien, pero me siento traicionada. Yo cerré los ojos, sintiendo una mezcla de compasión y firmeza. Sabía que este sentimiento no era nada nuevo, su hermana siempre asociaba nuestra ayuda con seguridad absoluta, y ahora que esa seguridad tenía límites, se sentía vulnerada. No es traición, dije suavemente. Es responsabilidad. Queremos ayudarte, pero necesitamos que tú también aprendas a manejar tu vida. A pesar de nuestras palabras, la conversación terminó con tensión. Colgamos y nos miramos, sabiendo que estábamos entrando en territorio peligroso. La relación con su hermana se estaba complicando más allá de lo financiero. Ahora había sentimientos de resentimiento y desconfianza que no podíamos ignorar. Durante los días siguientes, los mensajes y llamadas de su hermana se volvieron más frecuentes. Cada vez que Igor y yo intentábamos disfrutar de un momento tranquilo en casa, surgía un nuevo problema urgente que necesitaba nuestra atención. A veces eran facturas médicas, otras veces eran compras impulsivas que ella había hecho sin considerar las consecuencias. Cada mensaje era un recordatorio de la dependencia que habíamos decidido cortar, pero que parecía querer aferrarse con uñas y dientes. Una tarde, mientras ordenábamos la sala, el timbre sonó. Para mi sorpresa, su hermana estaba de pie en la puerta, con una caja de pertenencias en los brazos. Sus ojos estaban enrojecidos, y su expresión era una mezcla de angustia y desafío. No podía esperar, dijo, dejando la caja sobre la mesa. Necesito que me escuchen. Igor y yo nos miramos. Respiré hondo y decidí mantener la calma. Está bien, dije. Vamos a escucharte, pero recuerda que los límites siguen siendo los mismos. Ella comenzó a hablar rápidamente, explicando cada problema que había surgido desde nuestro último acuerdo. Mientras hablaba, pude ver la tensión acumulada durante años, la presión de vivir con deudas, la frustración de sentirse incapaz de controlar su vida y el resentimiento hacia nosotros por poner límites que ahora consideraba restrictivos. No es justo, exclamó finalmente. Siempre me han ayudado, y ahora me dicen que no. ¿Cómo esperan que sobreviva? No se trata de no ayudarte, respondió Igor, firme pero con calma. Se trata de que aprendas a manejar tus responsabilidades. Estamos aquí para guiarte, no para resolverlo todo por ti. Ella bajó la cabeza, sollozando. Fue un momento difícil. Sentí una mezcla de compasión y frustración. Sabía que lo correcto era mantenernos firmes, pero también dolía ver a alguien que amábamos sufrir. Durante las siguientes semanas, establecimos reglas más estrictas. Todas las solicitudes de ayuda debían hacerse con al menos una semana de anticipación, ningún gasto fuera del plan sería cubierto y cualquier incumplimiento tendría consecuencias inmediatas, como la suspensión temporal de nuestra asistencia. El impacto fue inmediato. Su hermana no estaba contenta, y pronto nos dimos cuenta de que su resentimiento iba más allá de la frustración financiera.
se sentía controlada, limitada y, en cierta manera, excluida de nuestra vida. Cada interacción era un campo minado emocional, y cada «gracias» venía acompañado de una mirada cargada de reproche. Un domingo por la tarde, después de un día particularmente agotador, Igor y yo nos sentamos en el sofá, exhaustos. La casa estaba en silencio, excepto por la lluvia que golpeaba suavemente las ventanas. «Esto es más difícil de lo que imaginé», dijo Igor. «Pensé que establecer límites sería suficiente, pero parece que siempre hay otra prueba». Asentí, sintiendo un peso en el pecho. «Sí», dije. «Esto no es solo sobre dinero. Es sobre cómo manejar relaciones complicadas, cómo mantener nuestra paz sin sentirnos culpables. Y creo que estamos aprendiendo, aunque duela». Esa noche, mientras revisábamos las facturas de su hermana y discutíamos estrategias para ayudarla de manera más efectiva, comprendimos algo fundamental: la clave no era solo imponer límites, sino enseñar habilidades que le permitieran manejar su vida de manera independiente. Esto significaba enseñarle a presupuestar, priorizar gastos y planificar pagos, en lugar de simplemente entregarle dinero cuando lo pedía. Con el tiempo, vimos pequeños avances. Su hermana comenzó a asumir responsabilidad, aunque a regañadientes. Empezó a enviar pagos puntuales y a consultar con nosotros antes de hacer compras importantes. Cada pequeño progreso nos daba esperanza, aunque sabíamos que aún quedaba un largo camino por recorrer. Mientras tanto, Igor y yo fortalecimos nuestra relación. El sofá, que había sido el epicentro de nuestra primera gran discusión, ahora se convirtió en un símbolo de resistencia y unidad. Nos recordaba que, aunque enfrentáramos conflictos externos, nuestro hogar era un refugio donde podíamos apoyarnos mutuamente y tomar decisiones juntos. Un día, mientras estábamos en la sala, Igor me tomó de la mano y dijo: «Sabes, nunca pensé que algo tan simple como un sofá podría enseñarnos tanto sobre límites, responsabilidad y amor. Pero lo ha hecho. Nos ha enseñado que cuidar de los demás no significa sacrificarse hasta desaparecer». Le sonreí, sintiendo un alivio profundo. «Sí», dije. «A veces, los objetos más simples nos enseñan las lecciones más importantes. Y este sofá, aunque nos causó tantos problemas al principio, nos ha ayudado a construir un hogar más fuerte y una relación más sólida». En los meses siguientes, nuestra rutina se estabilizó. Aprendimos a decir «no» cuando era necesario y a ofrecer apoyo de manera responsable. La relación con su hermana seguía siendo complicada, pero ahora había respeto mutuo y un marco claro que todos entendíamos. Una tarde de otoño, mientras mirábamos el atardecer desde la ventana, Igor me abrazó. «Hemos pasado por mucho», dijo. «Pero creo que ahora estamos mejor preparados para enfrentar cualquier cosa que venga». Asentí, apoyando mi cabeza en su hombro. «Sí», dije. «Hemos aprendido que el amor no siempre se trata de resolver los problemas de los demás. A veces, se trata de construir un espacio seguro para nosotros mismos, para crecer y mantener nuestra paz». Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo, comprendí que habíamos aprendido una lección vital: los límites no son barreras para el amor, sino herramientas para protegerlo. Y aunque aún habría desafíos, sabíamos que, juntos, podríamos enfrentarlos. El sofá, testigo silencioso de nuestras luchas y reconciliaciones, se convirtió en un símbolo de nuestra fuerza. Un recordatorio de que, a veces, las discusiones más difíciles y los conflictos más dolorosos pueden llevar a las lecciones más valiosas, y que la verdadera estabilidad no proviene de evitar los problemas, sino de enfrentarlos juntos, con amor, respeto y límites claros. La vida parecía haber encontrado un ritmo más estable después del conflicto del sofá y las semanas de reorganización de las finanzas de la hermana de Igor. Nuestro hogar se había convertido en un refugio, el sofá ya no era un motivo de discusión, sino un símbolo silencioso de resistencia y unidad. Sin embargo, sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Era un sábado por la mañana, y el cielo estaba gris, presagiando lluvia. Igor y yo disfrutábamos de un desayuno tranquilo, un lujo que nos habíamos dado desde que comenzamos a poner límites claros a la relación con su hermana. Mientras bebíamos café, sonó el teléfono. Era ella. «No puedo creer que me digan esto», dijo su hermana, con la voz cargada de urgencia y reproche. «He tenido un gasto imprevisto enorme, y necesito que me cubran otra vez. No puedo hacerlo sola».
Sentí como la sangre me subía a la cabeza. Sabía que esta llamada era diferente. No era un pedido ocasional, era un intento de romper los límites que habíamos establecido con tanto esfuerzo. Igor me miró, y en sus ojos vi la misma mezcla de cansancio y determinación que yo sentía. Hermana, dijo Igor, firme. Esta es la última vez que te lo decimos. Hemos ayudado hasta donde es posible. No podemos cubrir este gasto, ni ninguno fuera del plan que acordamos. Hubo un silencio pesado. Podía sentir la tensión a través del teléfono. Finalmente, ella suspiró, con un hilo de frustración y tristeza en la voz. Entonces, supongo que tendré que arreglármela sola. Colgamos. Yo cerré los ojos y respiré hondo, intentando calmar la mezcla de alivio y miedo que sentía. Sabía que esto marcaría un antes y un después en nuestra relación con ella. Esa tarde, mientras organizábamos la sala, Igor me abrazó desde atrás. Lo hicimos, dijo. Fue difícil, pero lo hicimos. Sí, dije. Fue la prueba más dura, pero creo que finalmente ha comprendido que no puede depender de nosotros para siempre. A la mañana siguiente, recibimos un mensaje de su hermana. Gracias por enseñarme a ser responsable. Sé que no ha sido fácil, pero intentaré hacerlo sola. Por primera vez, sentí una paz real. No era solo que la presión financiera había disminuido, sino que finalmente había un respeto mutuo y un reconocimiento de los límites que habíamos establecido. Su hermana comenzaba a asumir la responsabilidad de su propia vida. Sin embargo, no todo terminó con palabras. Las semanas siguientes fueron un verdadero desafío. Ella enfrentó problemas financieros sin recurrir a nosotros, cometiendo errores, ajustando su presupuesto y aprendiendo lecciones dolorosas sobre prioridades y sacrificio. Cada vez que recibía noticias sobre sus progresos, Igor y yo celebrábamos en silencio, sabiendo que estábamos viendo los frutos de nuestro esfuerzo y paciencia. Mientras tanto, nuestra relación se fortalecía cada día. El sofá, que había sido motivo de la discusión más intensa de nuestras vidas, se convirtió en nuestro lugar seguro, desayunos juntos, tardes de lectura y conversaciones profundas sobre nuestros sueños y aspiraciones. Cada momento que pasábamos allí nos recordaba que cuidar de nosotros mismos también era un acto de amor. Una tarde lluviosa, nos sentamos en el sofá, viendo cómo las gotas golpeaban los ventanales. Igor me tomó la mano y dijo: «Sabes, nunca pensé que algo tan simple como un sofá podría enseñarnos tanto sobre la vida, los límites y el amor». «Sí», respondí, apoyando mi cabeza en su hombro. Nos ha enseñado que cuidar de los demás no significa sacrificarse hasta desaparecer. También significa proteger nuestra paz y nuestra relación. Con el paso de los meses, la hermana de Igor mostró cambios significativos. Comenzó a administrar sus finanzas con cuidado, haciendo pagos puntuales y evitando gastos impulsivos. Cada vez que nos enviaba un mensaje de gratitud, sentíamos un alivio profundo, pero también la certeza de que habíamos tomado las decisiones correctas al establecer límites claros desde el principio. El verdadero clímax llegó un año después, en una reunión familiar. Su hermana nos invitó a su casa para celebrar su primer año de independencia financiera. Estaba nerviosa, pero orgullosa. Había aprendido a manejar sus deudas, a priorizar gastos y a planificar su vida de manera más responsable. Nos recibió con una sonrisa sincera, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la relación se había equilibrado. «Gracias por todo», dijo, mirándonos a los ojos. «Sé que no siempre ha sido fácil para ustedes. Aprendí mucho sobre responsabilidad y límites gracias a ustedes». Sentí un nudo en la garganta. Todas las discusiones, todas las noches de tensión, los llantos y reproches, habían valido la pena. La relación había cambiado, no solo en términos financieros, sino también emocionalmente. Había respeto y comprensión, algo que antes parecía imposible. Esa noche, Igor y yo regresamos a nuestro hogar, y nos sentamos en el sofá. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas, como un recordatorio del tiempo pasado y las lecciones aprendidas. «Hemos pasado por mucho», dijo Igor. «Pero creo que ahora estamos más fuertes que nunca». «Sí», dije, sonriendo. «Hemos aprendido que el amor no siempre se trata de resolver los problemas de los demás.
A veces se trata de construir un espacio seguro para nosotros mismos, de enseñar, guiar y, sobre todo, establecer límites. En los meses siguientes, nuestra vida continuó con una armonía que parecía casi milagrosa después de todo lo vivido. La hermana de Igor mantenía su independencia financiera, y la tensión que antes llenaba nuestros días se había disipado. Nuestro hogar se convirtió en un refugio real, lleno de respeto, amor y momentos compartidos sin culpa ni resentimiento. El sofá, testigo silencioso de nuestra lucha y reconciliación, permanecía en el centro de la sala. Cada vez que nos sentábamos juntos, recordábamos todo lo que habíamos atravesado, la discusión inicial, la frustración, el miedo a perder nuestra estabilidad, y finalmente, la lección de que el amor y la responsabilidad no son opuestos, sino complementos. Un día, mientras organizábamos la sala, Igor me miró y dijo: ¿Sabes? Este sofá no solo cambió nuestra casa, sino nuestra vida. Nos enseñó a ser firmes, a cuidar de nosotros mismos y a enseñar a otros a responsabilizarse sin destruirnos en el proceso. Le sonreí, apoyando mi cabeza en su hombro. Sí, dije. Fue la lección más dura, pero también la más valiosa. A veces, los objetos más simples pueden enseñarnos las lecciones más profundas. Y así, la historia llegó a su fin. No fue fácil, y hubo momentos en que dudamos, lloramos y sentimos que todo se desmoronaba. Pero a través del conflicto, el dolor y la resistencia, Igor y yo aprendimos a equilibrar el amor, la responsabilidad y los límites. Nuestra relación se fortaleció, nuestra casa se convirtió en un refugio, y nuestra familia aprendió a respetar el espacio y las decisiones de los demás. El sofá, inicialmente un símbolo de conflicto y frustración, se transformó en un emblema de crecimiento, resiliencia y unidad. Nos enseñó que proteger nuestra vida y nuestra paz no es egoísmo, sino un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia quienes queremos. Mientras la lluvia caía suavemente sobre la ciudad, nos recostamos juntos, abrazados, sabiendo que habíamos superado la prueba más difícil de nuestra relación. La vida continuaría con desafíos, pero ahora estábamos preparados para enfrentarlos juntos, con límites claros, amor profundo y la certeza de que habíamos aprendido la lección más importante: cuidar de los demás empieza por cuidar de nosotros mismos. Y así, entre la calma de la lluvia y el calor del hogar, nuestra historia encontró su cierre. Una historia de conflictos, límites, amor y resiliencia, donde incluso un simple sofá había cambiado nuestras vidas para siempre.